Un feliz día para todos y todas. Saludo al magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección para niños, niñas y adolescentes. Un saludo para todos los magistrados y magistradas, especialmente a la magistrada Francia Coelho González, coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, por su postulación para participar en este foro. Igualmente, un saludo para todos los jueces y juezas de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El día de hoy me toca conversar, o les voy a conversar, de la violencia intrafamiliar, violencia de género y el COVID-19. Comencemos entonces. La violencia intrafamiliar, la violencia familiar o violencia doméstica es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños, niñas y adolescentes son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y que como consecuencia de ello presentan altos niveles de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Este tipo de violencia ocurre en el seno de las estructuras y relaciones familiares y es por ello una de las más difíciles de abordar por la víctima, que se encuentra imbuida entre el trauma del hecho violento y el lazo afectivo con el agresor. De hecho, estadísticamente es la violencia de mayor ocultamiento por la víctima que se niega a denunciar el hecho por esa razón. Asimismo, muchos hemos oído sobre el riesgo de aumento de la violencia doméstica por la cuarentena implantada por la pandemia mundial del COVID-19. Según los expertos, el ser humano es en esencia un organismo social y por ello el distanciamiento social es un factor que genera estrés y que puede verse materializado en violencia. En este escenario, las actividades regulares que realiza cada uno de los miembros del grupo familiar son afectadas por las medidas de distanciamiento social, como las actividades físicas y recreacionales que hacen al aire libre, el contacto con otros familiares, vecinos y amigos, reuniones sociales, entre otras, necesarias para mantener el equilibrio de la salud social e individual. Aun cuando el aumento del riesgo de la violencia por estrés puede ser cierto, admitir per se esta afirmación implicaría aceptar que la violencia intrafamiliar tiene un origen patológico, lo que no es cierto, puesto que aún sin cuarentena ha existido desde los inicios de la humanidad como un fenómeno social negativo. En realidad, el ser humano ha recurrido a la violencia cuando no ha encontrado otros medios para mantener o recuperar el poder. El poder ha sido la clave en la construcción de todas las estructuras sociales creadas por la humanidad, desde la más simple como la familia hasta la más compleja como el Estado. En todas las estructuras sociales, el poder es diseñado mediante jerarquías piramidales para que exista autoridad, orden y disciplina, imponiendo individualidades sobre grupos y que hoy día denominamos sociedades o sociedad patriarcal. La evolución social ha conllevado a democratizar el poder en todas sus estructuras sociales, debido a que su legitimidad es fundamental para evitar el caos y la arbitrariedad. Así, por ejemplo, el Estado como estructura social compleja justifica su existencia y su utilidad empleando una violencia concertada y aceptada por sus integrantes, que ha delegado el poder en un órgano superior, legitimando su uso por un interés general o colectivo que ya no denomina violencia, sino una fuerza pública,
para evitar confusiones y diferenciarla del uso ilegítimo, en cuyo último caso sanciona mediante el establecimiento de normas de convivencia. Ahora bien, disertemos sobre algunas diferencias de estas conceptualizaciones. Vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes doctrinales y legales entre la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y la violencia de género. Diferencias y similitudes doctrinales. La violencia doméstica o intrafamiliar es la que se produce en el domo, en la casa, el hogar, y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar, es decir, una madre sobre sus hijos o un nieto sobre su abuelo, en fin. La violencia de género, en cambio, es aquella que se produce contra la mujer por el hecho de serlo, tanto dentro como fuera de casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Este tipo de violencia se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro y sus manifestaciones son muy variadas. Ahora, en cuanto a las diferencias y similitudes legales, tenemos que en Venezuela, según la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia doméstica es concebida como una modalidad agravada de la violencia física en virtud que la autoría del hecho corresponde a la pareja, expareja o a una persona perteneciente al ámbito doméstico o familiar de la mujer, dando lugar a una sanción de mayor entidad. Las manifestaciones de violencia psicológica, amenaza u hostigamiento entendidas como formas de este tipo de violencia quedan reguladas en los tipos genéricos establecidos, correspondiendo a los jueces y juezas determinar la entidad de la sanción según las circunstancias que concurran. Sin embargo, para esta expositora, tanto el legislador de 2007 como el de 2014 consideró mantener la concepción doctrinal de la violencia doméstica, incorporándola en distintos tipos penales, estableciendo un sujeto activo calificado, dado su amplitud como forma de violencia, y así está establecido en el artículo 15, numeral 5 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, limitándola al enfoque de género y cuya comisión aumenta o agrava la pena según sea el caso. Así encontramos su comisión en los tipos penales establecidos en los artículos 42, segunda parte, que se refiere a la violencia física, el artículo 42, primero y segundo y última parte, que habla de la violencia sexual, el artículo 44, numeral 2, el acto carnal con víctima especialmente vulnerable, el artículo 45, última parte, actos lascivos, el artículo 50, la violencia patrimonial y económica, el artículo 58, numeral 1, el femicidio agravado, y el artículo 68, numeral 1 y 2, que son las circunstancias agravantes. Como bien pueden ustedes observar, con solo leer la ley orgánica, no existe un tipo único penal que se denomine violencia doméstica, lo que obviamente crea la impresión para el lector que no existe protección legal para la víctima o víctimas ante la plausible comisión de un hecho punible. Sin embargo, es todo lo contrario. Fue incorporado en las acciones de los tipos penales en cuestión mediante el establecimiento de un sujeto activo calificado. Conforme a lo anterior, la violencia doméstica puede tener como resultado la muerte, un daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. En efecto, desde este punto de vista, el sujeto activo del delito es calificado, ya que solo puede incurrir en la acción comisiva el hombre que es o haya sido cónyuge, concubino, concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendiente, descendiente, parientes colaterales, consanguíneos y afines. Para mejor comprensión, en Venezuela el tipo penal de violencia doméstica se circunscribe a la violencia dirigida por razones sexistas,
por el agresor varón contra la víctima, mujer, niña o adolescente, focalizada como violencia de género. De allí que no resulta apropiado utilizar las denominaciones de violencia intrafamiliar o violencia familiar con la denominación de violencia doméstica, pues esta última no incluye el resto de los integrantes de la familia, que también pueden convertirse en agresores y generar hechos de violencia en el seno familiar. La razón de esta exclusión es producto de las teorías que sustentan los sistemas de protección especializados, que en el caso de la violencia de género está dirigido a garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica. Desde luego que la referida exclusión no genera impunidad, debido a que cuando la violencia intrafamiliar no se enfoca en el género, entran en actividad el resto de los sistemas de protección especializados, quienes deben garantizar la idónea protección de la víctima o víctimas, cortando así con el ciclo de la violencia y sancionando al agresor. De desgracia, si la violencia familiar es generada por adolescentes, pues corresponde el juzgamiento a la justicia de responsabilidad penal del adolescente. Si la genera una mujer o un hombre por razones ajenas al género, corresponde a la justicia penal ordinaria, incluyendo los supuestos normativos de competencia directa donde el legislador determinó el fuero de conocimiento del sistema de protección que corresponden por razones de interés público de la justicia, como es el caso de los delitos de abuso sexual a niñas y adolescentes previstos en los artículos 259 y 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que resulta improponible oponer la incompetencia de la justicia especial de género, ya que la norma los considera en sí mismo delito por razones de género. Clarificados más o menos los anteriores conceptos que nos interesan para afrontar jurisdiccionalmente en Venezuela el problema, ahondaré en mi disertación utilizando el término de violencia familiar o intrafamiliar en el sentido doctrinal, pues no debemos perder la perspectiva del objeto de la actividad del día de hoy y el contenido de todas las intervenciones, que no es otro sino cómo afrontar dicha violencia en tiempos de cuarentena social. Entiéndase profilácticamente, o por lo menos a tiempo de interrumpir el ciclo de la violencia como sistema de protección eficiente y eficaces. Desde luego que debemos empezar por dar un sentido lógico a la estructura de esta problemática social, partiendo de un diagnóstico real y científico, es decir, realizado con método. Por lo que tenemos hasta ahora a nivel mundial son proposiciones de ensayo y error frente a la experiencia generada y vivida en pandemia. Muchos dirán, ello será realizable luego de años de estudio, que en el fondo tienen cierta razón, y enfatizo cierta porque las pandemias mundiales no son nuevas. Como pautas generales y concretas de actuación para el tratamiento diferenciado en la atención integral a mujeres víctimas de violencia y sus familiares, basada en la normativa nacional e internacional, así como en el respeto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, se proponen las siguientes. Primero, derecho a la asistencia legal. El mandato específico que se asigna a la institución con base en los artículos
4.1 y 13 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en concordancia con la garantía constitucional establecida en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debe tender a brindar un servicio que responda a garantizar una asistencia técnica jurídica de calidad y especializada en la que todo el personal que participa en la atención conozca el sistema legal de protección a víctimas, así como la red asistencial, y que posean habilidades de trato mínimas para con las víctimas. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia de las víctimas. De la misma forma, deben mantenerse los procesos de capacitación y sensibilización permanentes para garantizar el objetivo. En materia de violencia contra la mujer, este derecho debe garantizarse desde el inicio de la investigación, sin el cual, al igual que con el imputado, carecerá de validez cualquier actuación, notificación, citación, lapso o recurso que se le practique a la víctima. Segundo, garantizar el derecho de acceso a la justicia y un trato justo, que implica promover todas las acciones necesarias en la búsqueda del acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido la mujer víctima de violencia. Asimismo, a ejercer el derecho a ser atendida dentro del plazo adecuado, de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales, en concordancia con los postulados tanto de los convenios ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en favor de las mujeres como de las reglas de Brasilia. Es un deber proporcionar la asistencia legal gratuita a las víctimas y a sus familiares, impulsar las medidas necesarias para evitar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando igualdad efectiva de condiciones. Para ello, además, deben buscarse los mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil, oportuna, teniendo en cuenta las situaciones que agravan de vulnerabilidad por la violencia que pueden sufrir la mujer en razón, entre otras, de su condición étnica, de migrante, de refugiada, desplazada, cuando está embarazada, si es discapacitada, si es una niña o adolescente, anciana, o está en una situación socioeconómica desfavorable. Tercero, derecho a la información. En complemento a los dos derechos antes enunciados y con fundamento en lo que para el efecto señala el artículo 4.2 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es obligación del Estado garantizar a la mujer que resulte víctima de cualquier forma de violencia. En ese mismo sentido, se pronunció la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 5286, párrafo quinto, cuando señala que los Estados miembros tienen obligación de facilitar información a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sobre sus derechos y el modo de hacerlos valer. Y toda omisión a este respecto es por supuesto, entonces será una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las víctimas que menoscaban y anulan su disfrute. Cuarto, derecho a compensación por el daño sufrido, a participar activamente en el proceso y a ser oída. Como derechos mínimos de las víctimas están establecidos no solamente en las leyes nacionales, sino en la normativa internacional y principalmente es necesario enunciar lo que
Para el efecto, preceptúa la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia en relación a las víctimas de delito y el trato con compensación y respeto por su dignidad y el derecho a acceder a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño sufrido, que en el proceso penal especial de violencia está contenido en el artículo 8.8 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Quinto, derecho a la protección de la privacidad y seguridad. Facilita la adecuación de los procedimientos administrativos a las necesidades de las víctimas, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad. Es necesario considerar, entre otros estándares internacionales de atención, lo que para el efecto se preceptúa en las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas con condición de vulnerabilidad. Capítulo 3 de la sección 3.3, número 66, con relación a las condiciones básicas para la atención de las víctimas, como lo es el lugar donde se llevará a cabo la atención a la víctima deberá llenar por lo menos los siguientes requisitos. A. Buena iluminación, ventilación y mobiliario adecuado. Y cómodo. B. Accesible, seguro y tranquilo. C. Se procurará que la persona espere el menor tiempo posible. Sexto, derecho de no discriminación. La no discriminación no solamente es un derecho, es una garantía y una obligación de respeto a las diferencias y el trato digno. Artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Declaración sobre Principios Fundamentales de la Justicia para Víctimas de Delito y de Abuso de Poder, artículo 6, literal D. Quisiera expresar otras ideas, pero el tiempo dictador de los procesos no nos permite en un evento como este poder extendernos. Sin embargo, quiero dejar la inquietud y la propuesta poniéndome a sus órdenes en todo aquello que humildemente pueda contribuir. Muchas gracias.